Dios les bendiga en esta noche, bendiciones. Les manda saludos el pastor Eric Sánchez desde aquí de la ciudad de Norwalk, en el sur de Los Ángeles. Damos gracias a todos los que vieron el, el- los videos anteriores, ¿verdad? Y pues mi deseo, ojalá que haya sido de mucha bendición para sus vidas. Pero en esta noche quiero compartir una bendición, un tema que es muy importante y como ven ahí en la pantalla, le he titulado El Ministerio de la Restauración. Ah, pero quiero hablar acerca del altar, ¿verdad? El Ministerio de la Restauración del altar. Entonces es muy importante restaurar, ¿verdad?, ciertas áreas del ministerio y pues quiero compartir esto con los siervos, ¿verdad?, siervas de Dios, la iglesia, todo aquel que va a escuchar este mensaje. Yo sé que va a estar un poquito intenso y les animo a que se sienten y escuchen todo este mensaje que el Señor puso en mi corazón, el cual he estado estudiando. Y yo sé que para aquellos que nos gusta estudiar, que nos gusta escudriñar las escrituras, pues te reto a que permanezcas y puedas escuchar este estudio o este pensamiento, esta prédica, como queramos ponerle, pero yo sé que va a ser de mucha bendición para nosotros. Y yo creo que la restauración del altar es vital. Recuerdo yo cuando recién me convertí, incluso pues ahorita como pastor uno pues predica y hace llamados al altar y eso se ha perdido, ¿verdad? Se ha perdido, bueno, a lo que yo he visto cuando uno pasa al altar, y yo sé que eso solamente es simbólico, pero hace falta la restauración del altar, ¿verdad? Recuerdo cuando yo recién me convertí al Señor, en cuando terminaba la palabra de Dios, yo quería correr hacia adelante y correr al altar, ¿verdad? Correr al altar para recibir esa misericordia, esa bendición, esa unción, que oraran por mí en el altar. Y yo, en mi experiencia personal, pienso que eso ya se ha estado perdiendo un poco. Entonces, yo quiero hablar un poquito del ministerio de la restauración del altar y quiero tocar unos versículos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30 al 31. Y aquí nos habla cuando Elías se encuentra con los profetas de Baal y reta a esos profetas les deja ver que Elías servía al Dios poderoso. Y es importante que nosotros sepamos a quién servimos. Servimos a un Dios poderoso, el creador de los cielos y la tierra, aquel el que nos escogió desde el vientre de nuestra madre, aquel que tiene un plan para nosotros, aquel que tiene algo especial para ti, para mí, para toda tu familia, para toda tu congregación. Y te animo a que esta palabra sea de bendición y tú la puedas compartir con tu congregación o cualquier persona que le guste estudiar, que quiera recibir este mensaje en su corazón. Quiero leer en 1 Reyes capítulo 18 versículo 30 al 31, y dice: entonces Elías dijo a todo el pueblo: reúnanse conmigo. Así que todo el pueblo estuvo junto a Elías. El altar del Señor había sido destruido, así que Elías lo arregló. Elías encontró 12 piedras, una por cada una de las 12 tribus nombradas por los 12 hijos de Jacob, a quien el Señor había llamado Israel. Entonces podemos ver que aquí hay algo muy interesante, y hay unas palabras que me llaman la atención. Dice que el Señor, Elías encontró un altar que estaba destruido, ¿verdad? Estaba destruido. Entonces dice en el versículo 31 que Elías encontró 12 piedras, una para cada de las 12 tribus nombradas, los 12 hijos de Jacob. Entonces lo principal aquí que podemos ver que la restauración es muy importante. La restauración del alma, la restauración de la adoración, alabanza, la oración, nuestra relación con Dios necesita ser restaurada. Yo no sé qué pasa en estos tiempos, que la gente
ha perdido y ya no ha tenido hambre, ¿verdad? De escuchar la verdad, de escuchar la palabra. Y eso es lo que nosotros queremos orar para que el Señor ah, despierte el primer amor en el corazón de las personas, aunque tienen años congregándose, aún de esos que se han alejado, que se han enfriado. Por eso es importante que nosotros restauremos el altar. Entonces estamos hablando aquí de que Elías tomó 12 piedras, una para cada una de las 12 tribus de Israel, para reconstruir, dice, reconstruir el altar de Jehová y como un símbolo de unidad del pueblo de Dios. Entonces sabemos que Elías estaba en una misión. Él quería demostrar que servía al Dios Todopoderoso y enfrentó y retó a los profetas de Baal. Entonces vamos a ver que Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo, demostrando la superioridad de Jehová sobre los dioses falsos. Uno de los actos que marcó la vida del ministerio de Elías fue el hecho de que él declaró que cada uno preparado un altar, en el altar que hubiera fuego sería la señal que Dios estaba con él. Entonces el altar es muy importante. Podemos ver que el altar representa muchas cosas en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que quiero yo es más o menos ver el panorama bíblico, ¿verdad? Una picture, ¿verdad? Una foto de lo que es un altar, de lo que nos muestra el Antiguo Testamento. Y sabemos que el altar era compuesto por piedras y piedras. Entonces vemos que Elías dice que él restauró un altar que estaba derrumbado, un altar que se necesitaba reconstruir. Y tal vez nosotros tenemos que reconstruir nuestra adoración con el Señor. Tenemos que reconstruir el altar, el hambre de que Dios nos hable, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que reconstruir. Entonces era importante observar que él estaba solo y los otros eran 400 profetas de Baal, que entre ellos podían idear que la manera hacer un altar y un sacrificio para hacer que Dios respondiera, ¿verdad? Entonces, como estamos diciendo, que los empezó a retar acá a los 450 y le demostró que su Dios era verdadero. Entonces, si podemos leer la historia, pues ahí nos podemos dar cuenta de qué se trata esta historia. Entonces el altar dice que es básicamente una estructura, un lugar elevado sobre el que se ofrecían sacrificios y quemaba incienso como parte de la adoración al Dios verdadero. Tal vez nosotros hemos estado un poco, tal vez ocupados con las cosas del mundo, ocupados con nuestras tareas personales y hemos dejado tal vez un poquito de adorar al Señor, de reconstruir, de reparar el altar de nuestra adoración, el altar de sacrificio, un altar, amén, para encontrarnos con el Dios verdadero. Entonces el versículo 30 dice, y entonces Elías le dijo a todo el pueblo, reúnanse conmigo. Así que todo el pueblo estuvo con Elías. El altar del Señor había sido destruido, así que Elías lo arregló. Entonces vio una necesidad de reconstruir aquello que había sido destruido. Y él tuvo la carga de decir, ¿sabes qué? Voy a ofrecer sacrificio. Ahí está un altar que antes se adoraba. Entonces lo reconstruyó porque estaba destruido. El arreglo del altar de Jehová que estaba arruinado, Elías estaba muy consciente que él reparó algo que una vez permanecía fuerte. Había una vez un altar de Jehová en el Carmelo y en Israel en general. Elías buscó el revivir algo que una vez fue. Entonces yo no sé si todavía vivas en glorias pasadas o tal vez tu altar está derrumbado por el caos del mundo, por las preocupaciones, el afán de la tierra. Pero déjame decirte que no es tarde, es tiempo de que te levantes y restaures ese altar. Que cada piedra que ha sido derrumbada, que busques cada piedra para edificar tu vida.
Es importante. Entonces, sabemos que Elías tuvo esa carga de revivir aquello que había sido destruido, y era el altar de adoración, el altar de sacrificio. El altar necesitaba ser restaurado para seguir adorando al Señor y ofrecer nuestros sacrificios. Entonces, revivir significa recuperación, renovación, volver a vivir, reparación, experimentar de nuevo una emoción que se creía olvidar. Entonces, yo no sé si ya perdiste esa emoción de servir al Señor, porque tu altar ha sido derrumbado. Le has dado cabida al enemigo, a las situaciones, y has perdido ese anhelo de mantener eso vivo, tu relación, tu sacrificio que haces todos los días, y decirle: Señor Jesucristo, gracias por esta vida, gracias por el ministerio que tú me has dado. Entonces, cuando hablamos de revivir, significa recuperación, renovar, volver a vivir. Y también sabemos que la palabra del Señor dice que habían 12 piedras. Entonces, las piedras del altar representan la pureza y la reverencia a Dios. Como digo una vez más, tal vez has pedido la reverencia y la pureza para servir a Dios, porque dice: nadie verá al Señor, ¿verdad? Si no vivimos una vida santa, si no vivimos una vida purificada al Señor, ¿verdad? Porque somos llamados a ministrar en el altar. Y también podemos ver que también las piedras representan la obra de Jesucristo. Tal vez hemos dejado que la obra de Jesucristo que ha sido edificada, nosotros permitamos que venga el enemigo y la empiece a derrumbar lo algo precioso que el Señor construyó en nosotros. Entonces es importante restaurar ese altar al Señor. Amén. Él tenía la carga. Vemos en este versículo, en el 30, dice: y Elías le dijo a todo el pueblo: reúnanse conmigo. Así que todo el pueblo estuvo junto a Elías. El altar del Señor había sido destruido, así que Elías lo arregló. Elías tiene una carga de restauración. Por eso vamos a ver la restauración del altar, que es muy importante. Es la adoración, la comunicación, el sacrificio, las ofrendas que ofrecemos al Señor, la pasión, el deseo de presentar un altar para ofrecer sacrificios al Señor, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, ¿verdad? Para el Señor. Necesitamos revivir. Y esas piedras representan la pureza y la reverencia a Dios. Entonces, Primera de Reyes 18:31 dice: y Elías encontró 12 piedras, una para cada una de las 12 tribus nombradas por los 12 hijos de Jacob, a quien el Señor había llamado Israel. Entonces, Elías sabía el principio, Elías tenía convicciones y sabía a qué Dios servía. Pero dice que encontró 12 piedras. Y es importante cuando vamos a hablar un poquito acerca de las piedras, porque para reparar el altar tenemos que buscar buenas piedras, como lo hacían en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Edificaban sus piedras una tras otra hacia arriba y ofrecían un sacrificio, una ofrenda un poquito más alto que la tierra. Entonces dice que encontró 12 piedras. ¿Para qué? Para edificar lo que estaba derrumbado, para edificar lo que estaba olvidado, para construir en convicción al Señor. Entonces dice que encontró 12 piedras, y podemos ver que el número 12 representa el gobierno y la perfección y la autoridad. Entonces son 12 piedras. Quiero hablar acerca de esas 12 piedras, y tal vez algo va a ser simbólico y tal vez lo vas a entender, tal vez no lo vas a entender, pero quiero compartir esto contigo, de que cada piedra que Elías levantó representa algo. Bueno, yo lo puse así, ¿verdad? Lo que representa para mí es lo que yo quiero compartir contigo, con aquel que me está escuchando. Entonces, el número 12 piedras significa, el 12 significa perfección y autoridad. Y tenemos que nosotros
levantar y restaurar ese altar de comunión con el Señor, para que retomamos la autoridad para decir, Señor, aquí está mi familia, Señor, aquí están mi trabajo, aquí están mis deudas, aquí está toda mi vida y yo quiero ofrecer y edificar un altar para ti. Entonces las primeras 5 piedras representan los 5 ministerios por los cuales Dios perfecciona a su pueblo. Era importante que se restaurara, amén, este altar. Entonces, si tomamos 5 piedras, es lo que representa. Las 5 piedras representan los 5 ministerios por los cuales Dios perfecciona a su pueblo. Y es importante que podamos entender. En Efesios 4:11 dice, y él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cada de estas 5 piedras representan la perfección del ministerio. Entonces, perfeccionar, si hablamos acerca de perfeccionar nuestro ministerio, perfeccionar la obra del ministerio, también significa perfeccionar, también tiene la idea de poner derecho. Es importante que estos 5 ministerios tomen su función en la obra. ¿Para qué? Para que se perfeccione a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Necesitamos ser edificados, es decir, cuando perfeccionamos, la idea es de poner derecho. Era utilizado para arreglar huesos rotos y para remendar redes. Estos ministerios trabajan juntos para producir cristianos fuertes, remendados y aptos para la buena obra. Entonces, Dios está llamando a hombres y mujeres que tienen ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si no empezamos a restaurar el altar, que viene siendo de la comunión, de leer la Biblia, de orar, de interceder por nuestra familia, hermanos, de tomar la autoridad que Dios nos ha dado, nunca vamos a poder ser remendados y nunca vamos a poder caminar derechos, ¿verdad? Arreglar los huesos rotos. Por eso dice que se remendaba y se ponía derecho una pierna quebrada hasta que agarrara fuerza. Entonces, esos 5 ministerios, esas 5 piedras son para perfeccionar y para edificar el cuerpo de Cristo. Y es importante. Entonces, las siguientes 4 piedras representan los 4 evangelios para propagar el plan de Dios a los 4 ángulos de la tierra. Los 4 evangelios son el testimonio principal sobre la vida y doctrina de Jesús, construyendo el corazón de todas las escrituras que ocupan un lugar único en la iglesia. Entonces, los 4 piedras que representan los 4 evangelios significan las buenas nuevas. Y necesitamos restaurar y predicar las buenas nuevas. No comprometer la verdad, sino predicar la verdad del evangelio, la salvación. Esto es para que nosotros podamos restaurar y compartir las buenas nuevas del evangelio. Es animar a enfocarnos a conocer las profundidades del mensaje de salvación y poder vivir y compartir con amor, sencillez, llevando a Cristo hacia adelante. Pero necesitamos nosotros restaurar esas 4 piedras, el evangelio, las buenas nuevas. Y muchos han distorsionado la verdad, el evangelio. Ya la gente ha perdido las ganas de estudiar la Biblia, las ganas de ser discipulado, las ganas de meterte en las profundidades de las escrituras. ¿Por qué? Porque su altar ha sido destrozado por los afanes de la tierra. Ahora, las últimas 3 piedras representan al ser humano, el espíritu, alma y cuerpo, que deben ser trabajados para mantenerse irreprensibles para la venida del Señor. Entonces ahí podemos ver que son 12 piedras, ¿verdad? Entonces las últimas 3 piedras representan al ser humano. Dice Primera Tesalonicenses 5:23, dice, y el Dios de paz os santifique y completamente, para vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero sin represión
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces Dios debe estar involucrado en cada aspecto de nuestra vida: espíritu, alma y cuerpo. Amén. Para poder obtener la paz de Dios. Por eso dice: y el Dios de paz os santifique completamente. Entonces necesitamos restaurar el alma, el espíritu y el cuerpo, pero primeramente la paz, que la paz significa la prosperidad espiritual en un sentido más amplio, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que tenemos que ser completamente santificado. Y cuando hablamos de ser completos en el Señor, es estar entero, ¿verdad? No puedo decir, sabes que mi espíritu es de Dios, sí, y mi alma está confundida, no sé si me voy a ir al cielo o no. Entonces estás jugando con el pecado o lo que sea, estás entreteniendo. Entonces nuestra alma tiene que estar llena del espíritu, y sabemos que nuestro cuerpo tenemos que guardarlo para el Señor, dar buen testimonio. Por eso dice: y el Dios de paz os santifique completamente, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor. Entonces necesitamos ser enteros en el Señor, alcanzando por completo el final, llegando a la meta prevista. Por tanto, tiene la fuerza de no dejar ninguna parte sin alcanzar. Entonces tenemos que dominar nuestro cuerpo, tenemos que restaurar, amén, ese altar del espíritu y alma y cuerpo. Ahora quiero ver cada una de las piedras, ¿verdad? Y sabemos que son 12 piedras las que quiero hablar en esta tarde. Y una de las primeras piedras que yo le puse, ¿verdad? Eso es lo que yo estuve estudiando y acomodé todo en cuestión a Elías, ¿verdad? Cuando dice que él reparó lo que estaba destruido, arregló, dice, el altar, y dice que obtuvo 12 piedras. Pero una de las primeras piedras que me gustaría compartir o simbolizar es la piedra de la revelación. Entonces podemos ver que en Génesis capítulo 28, versículo 18 dice: y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Entonces, con esta piedra, si podemos más o menos estudiar un poquito más y profundizarnos, esta piedra restaurada, se experimenta la administración de Dios. Cuando esta piedra está restaurada por Dios, nosotros vamos a tener un lugar de sueños, ¿verdad? Muchos cristianos ya hemos perdido los sueños en querer alcanzar ciudades para Cristo, en querer alcanzar almas para Cristo, de plantar iglesias, de salir a las misiones, de evangelizar, y muchos hemos perdido esa administración de parte de Dios, el lugar del sueño. Por eso dice que se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la erigió por señal y derramó aceite por encima, diciendo que esa piedra representa el lugar de sueños. Y tal vez tú ya perdiste el sueño que Dios te depositó cuando recién te salvaste. Entonces podemos ver que es el lugar de las promesas divinas, como la herencia y el crecimiento, la protección, la seguridad del cumplimiento de lo prometido por Dios. Es importante soñar. Necesitamos restaurar esa piedra que representa la revelación. Necesitamos restaurar la revelación de Dios sobre nosotros. Tal vez estés viviendo domingo tras domingo, sobreviviendo, pero nosotros necesitamos soñar, amén, imaginarnos de que, o pensar y orar y decir: Señor, yo quiero hacer cosas grandes para ti. Necesitamos restaurar esa piedra de revelación. Dice 1 Corintios 2:11, dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu mismo, hombre que está en él? Así que tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros
no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es venido de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con conductas, palabras y humana sabiduría, y con doctrina del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual por medio de lo espiritual. Entonces, si nosotros necesitamos restaurar, amén, esa piedra de revelación, necesitamos andar en el Espíritu. Por eso muchas veces ya no soñamos, porque andamos en las cosas del mundo, en las cosas de la carne, en los placeres, en todo, y eso distorsiona la visión que Dios ha depositado en nuestro corazón. No te des por vencido. La segunda piedra que quiero compartir es la piedra del pozo de agua para las ovejas. Si leemos en Génesis capítulo 29 y versículo 2, y hablamos de Jacob y Raquel, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 2 del capítulo 29, dice, miró alrededor y vio una fuente en el campo. Había 3 rebaños de ovejas descansando al lado de la fuente, que era el lugar donde estas ovejas tomaban agua. Había una piedra grande cubriendo la boca de la fuente. Acuérdense, estamos hablando de las piedras que necesitan ser restauradas. La restauración del altar. Y una de estas es la piedra del pozo de agua para las ovejas. Esta piedra puede representar tal vez la religiosidad, las tradiciones, lo cual es necesario remover porque impide extraer el agua que deben beber las ovejas. Las viejas costumbres, los viejos ritos, las viejas filosofías, lo antiguo, necesitamos remover esa piedra para que las ovejas nuevas puedan venir y tomar de las aguas, donde no hay excepción de personas, amén, donde no hay distinción, amén, de cómo te vistes, de cómo eres, sino esas aguas tienen que ser frescas. Y muchas veces el religioso usan esas piedras para tapar el agua que va a bendecir a la nueva oveja. Ahora, cuando la religiosidad y la tradición se vuelven rígidos en la iglesia, pueden impedir o obstaculizar y bloquear la libertad en Cristo. Y es lo que necesitamos experimentar para poder tomar esa agua, porque el agua representa limpieza, simboliza el arrepentimiento, la purificación de pecado, la restauración espiritual, es la vida en abundancia, la renovación de las promesas divinas. Y esa piedra necesita ser restaurada. También la piedra puede servir para tapar el pozo, para que no se ensucie el agua. Pero estamos hablando acerca de que necesitamos nosotros esa piedra, restaurar esa piedra que se encuentra en ese pozo en el cual las ovejas pueden tomar agua para que esas almas sean bendecidas. Y muchas veces cuando ponemos tropiezo o somos piedra de tropiezo, porque puede haber gente espiritual o puede haber gente inmadura espiritual, que puede ser negro o blanco, y así es, y así me enseñaron, y no permitimos, y la religiosidad y la tradición pueden bloquear esa bendición para que esa oveja pueda beber de ese pozo. Ahora, la otra piedra que se necesita restaurar es del amor fraternal. Génesis capítulo 31 versículo 45 dice, entonces Jacob tomó una piedra y la levantó como señal. Acuérdense, estamos hablando de las piedras las cuales necesitan ser restauradas, el altar. Amén. Dice, entonces Jacob tomó una piedra y la levantó como señal. Esto significa un punto de partida. Sabemos que Jacob levantó una piedra como señal de un nuevo camino y un testimonio visible. Es decir, Jacob trabajó para su suegro, fue fiel, se multiplicó lo que Jacob estaba haciendo. Entonces sabemos que había tal vez un conflicto, pero ya tenían que tomar tiempo de partir
para que ese ministerio creciera, para que fuera activado su ministerio, lo que él tenía que hacer con su familia, con su esposa. Entonces dice que esta piedra necesita restaurarse, el amor fraternal. Y esto es muy delicado porque muchas veces uno puede estar congregándose en una iglesia y se va a otra iglesia y se va a otra iglesia y se va a otra iglesia, pero siempre sale mal de las iglesias. Pero es una bendición donde esta piedra fraternal debería restaurarse, porque esto representa salir bien con la bendición de una iglesia. O sea, que te envíen a predicar, o sea, que Dios te tenga un mejor lugar para que tú puedas congregarte, pero es malo que tú salgas en conflicto o salgas mal con un hermano, un pastor, y que se quiebre ese amor fraternal. Por eso era importante para Jacob levantar esa piedra en alto y si sabes que aquí hice mi paz, aquí yo cumplí, voy a salir bien con la bendición. Y esto puede tal vez representar para tu vida salir bien de un lugar con la bendición de tu pastor, con la bendición de lo que sea, y eso necesita ser restaurado. Porque muchas veces uno puede ir a otra iglesia y el pastor pues realmente no le habla al otro pastor, o la situación con la que Dios te movió, o tal vez fuiste llamado en tu iglesia para plantar, fuiste enviado, fuiste para plantar una iglesia en una ciudad, salir de misionero, de evangelista, como maestro, lo que sea, pero sales con la bendición. Es salir bien con la bendición de una iglesia, salir, abrir una obra, una misión, poner en práctica el trabajo que has dedicado dentro de la iglesia. Pero es bonito restaurar esta piedra del amor fraternal, de decir, Jacob la levantó en alto como señal, y sabes que yo terminé la obra de Dios, yo terminé lo que Dios me dio para mí. Entonces, como digo, Dios es un Dios de oportunidad y se debe, hermanos, a restaurar esa piedra del amor fraternal. Es importante, amén, es muy importante tener esa relación. Ahora, la otra piedra que quiero compartir es la cuarta piedra, es la piedra de libación. Dice Génesis capítulo 31, versículo 45. Dice, entonces Jacob tomó una piedra y la levantó como señal. Ahí vemos el mismo versículo. Vea, la levantó por señal. En la Biblia la libación es una ofrenda de líquido, como vino, leche o aceite que se derrama en honor a Dios. El lugar de libación y derramamiento del aceite, podemos ver que son como las enseñanzas de la ofrenda. Pero quiero enfocarme un poquito en el aceite, porque dice que cuando Jacob recibió ese sueño también, dice que la puso como cabecera, dice que le puso aceite a esa piedra. El aceite con el trigo y el vino es uno de los alimentos esenciales que Dios sacia a su pueblo fiel. El aceite aparece como una bendición divina, una abundancia, signo de salvación, símbolo de felicidad, suavidez de llagas. Entonces podemos ver que es importante levantar esa piedra, ¿verdad? De libación, dar una ofrenda al Señor de aceite, amén. Entonces dice en el Isaías capítulo 1, versículo 6, dice, de la punta del pie a la cabeza no hay nada sano en ustedes, todo es heridas, golpes y llagas abiertas. Nadie les ha curado, ni vendado, ni les ha calmado los dolores con aceite. Entonces, cuando nosotros restauramos nuestra relación con Dios y somos fieles, somos obedientes, porque aquí está hablando que el pueblo de Dios estaba desenfrenado y estaba desviado. Entonces sabía que cuando el pueblo de Israel se salía del camino, iba a haber consecuencias. Por eso dice que nadie los había curado, y los dolores con aceite, dice, ni les ha calmado los dolores con aceite. Entonces nosotros debemos
hermanos, restaurar la piedra de libación, que significa una ofrenda para el Señor, de aceite, el aceite que nos sana, el aceite que nos trae salvación, el aceite que suaviza las llagas, tal vez que puedas tener de tu pasado, tal vez te desviaste y no permitiste que Dios te sanara, amén, y calmara tus dolores con aceite. Y es importante que permitas que regrese tu corazón a Dios y que esa piedra se restaure en tu altar. El altar, esa ofrenda de aceite para el Señor. Amén. Hay otra piedra, piedra número 5, y la piedra habla acerca de la piedra del descanso. Es importante restaurar nuestro descanso en el Señor, el reposo en el Señor. Y mucha gente está acelerada haciendo y deshaciendo, pero hay tiempos donde tenemos que meditar, calmarnos, descansar para nuestra salud. Entonces, la quinta piedra es la piedra del descanso. En el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 12, dice: pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y el otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Entonces es importante, hermano, restaurar esa piedra del descanso. Y esto representa, hermano, de que tenemos que compartir el trabajo, delegar los ministerios como pastor o líder, porque si hace el trabajo solo se va a cansar. Entonces necesita ser restaurada esta piedra para que hombres y mujeres se levanten y tengan la carga por el ministerio, y que podamos orar, amén, que podamos descansar en el Señor, tanto como en oración, como en intercesión, en medio de la batalla. Tal vez necesitas tú restaurar las manos de tu pastor, de tu líder espiritual, pero te has alejado tal vez tienes algo contra esa persona y esa relación necesita, hermano, ser restaurada. Yo no sé tu condición, yo no sé tu pasado, yo no sé tu condición, cómo te encuentras en tu iglesia, pero debemos restaurar esa comunión, debemos restaurar esa piedra del descanso en la cual tú puedes ejercer, hermano, la oración, la intercesión, ayudar a tu pastor a levantarle las manos para continuar peleando la batalla en la ciudad que el Señor te haya puesto, en la casa espiritual en la cual Él te ha edificado, en la cual te ha comisionado para que tú trabajes juntamente con tu pastor. Pero tal vez estás lastimado, tal vez del otro lugar donde llegaste, el lugar donde te lastimaron, te hicieron daño, y tal vez no tengas confianza, no te quieras comprometer, pero acuérdate que lo estás haciendo para el Señor y se debe restaurar esa relación para que tú descanses también, para que haya paz en tu corazón, para que puedas orar, interceder, amén, y trabajar en el ministerio, en la área que Dios te quiera poner, pero hacerlo en paz y en tranquilidad. Ahora, la sexta piedra, podemos hablar acerca de las tablas de la piedra, que viene siendo la ley. Podemos ver que en Éxodo capítulo 24, versículo 12 dice: el Señor dijo a Moisés: sube hasta mí al monte y espera ahí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. El altar debe tener como principio la ley de Dios. Si no hay ley de Dios, el altar se va a deformar y a regir por mandamientos de hombres del antiguo pacto. Es necesario, hermano, restaurar las tablas de la ley, las cuales nos enseña a caminar en rectitud, a cual, hermano, nos ayuda a entender lo que Dios quería para su pueblo. Por eso dice Deuteronomio 9:11, dice:
Y aconteció que al cabo de 40 días y 40 noches que el Señor me dio las 12 tablas de piedra, las tablas del pacto. En el antiguo pacto estaba basado en el hacer, pero el nuevo pacto es el creer. ¿Por qué creemos y hacemos? ¿Verdad? Hacer los mandamientos, pero ahora nos toca creer por fe lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces debemos nosotros restaurar la piedra de las tablas de la ley, amar a nuestro prójimo, amarnos a nosotros mismos, amar a Dios sobre todas las cosas, amén, y no robar, no mentir, no hacer todo esto. Es importante restaurar eso, porque muchas veces nosotros podemos decir, no, pues yo vivo bajo la gracia, pero déjame decirte que es más difícil vivir bajo la gracia que vivir bajo la ley. Porque antes si te encontraban haciendo algo malo, pues te cortaban un brazo, te apedreaban, pero ahora con nuestro pensamiento podemos portarnos mal. Pero debemos nosotros restablecer, amén, y restaurar las piedras de la ley, la que nos enseñan a caminar con rectitud, amén, la cual debemos de obedecer la palabra. La octava piedra es la piedra del testimonio. Josué capítulo 24-27 dice, dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra servirá de testigo contra nosotros, porque ella ha oído todas las palabras que el Señor ha hablado con nosotros. Será pues testigo contra vosotros para que no neguéis a vuestro Dios. Entonces la piedra del testimonio debe de ser restaurada. Amén. Necesitamos nosotros restaurar nuestra congregación y la obediencia a Dios. Debemos dar buen testimonio. Tenemos que nosotros restaurar esa piedra de nuestros testimonios y ser obedientes a lo que el Señor, hermano, quiere que nosotros hagamos. Dios te escogió, Dios te apartó con un propósito. Y debemos nosotros restaurar esa consagración, de no jugar con Dios, porque Dios nos ve y Dios quiere que nosotros obedezcamos a sus mandamientos. Ahora, no debemos quedarnos cortos en nuestra propia necesidad de volver a establecer nuestro pacto con el Señor. La rededicación, Dios puede ser una cosa asombrosa y poderosa. Entonces, el Señor quiere que nosotros nos redediquemos, amén, a nuestro Dios en consagración y en obediencia. Entonces debemos nosotros restaurar la piedra del testimonio. Amén. Tenemos que caminar en obediencia y en consagración. Debemos restaurar nuestro testimonio. Yo no sé si tú ya dañaste tu testimonio y tal vez perdiste la credibilidad con tus amigos, con tu familia. Nadie te tiene confianza, pero yo te puedo decir que Dios es un Dios de misericordia y de oportunidades, y lo que el Señor quiere es que tú restaures ese altar, y una de esas piedras es la piedra del testimonio, amén, para que digas, Señor, tú eres grande, gracias porque me volviste a levantar, y Dios te puede usar. Solamente ser fiel y ser obediente al Señor, conságrate a Dios para que restaure tu testimonio. Ahora, la novena piedra que el Señor quiere que nosotros restauremos es la piedra del auxilio. 1 Samuel 7:12 dice, entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. La piedra del auxilio. Debemos restaurar y decir, Señor, hasta aquí tú nos has ayudado. Tener gratitud, tener agradecimiento con el Señor, porque muchas veces el Señor te saca de lo peor, de lo más sucio en la vida, y le damos gracias a Dios, pero luego se te olvida de dónde te sacó el Señor. Cuando el Señor te bendice y te da todos los deseos de tu corazón, te alejas. Debemos nosotros restaurar esa piedra del auxilio, porque como dice aquí, hasta aquí nos has ayudado, Señor.
Esta piedra del altar es la piedra de los comienzos, donde la gente empieza a buscar la presencia de Dios. Esta piedra de ayuda es la que hace reconocer la necesidad del auxilio de Dios e incluso de los siervos que interceden a Dios. Debemos interceder. Debemos nosotros pedir auxilio, la necesidad del auxilio, decir, Señor, hasta aquí tú me has ayudado, Señor, ayúdame, úsame, Señor, estoy agradecido, Padre, tú has sido bueno conmigo, restáurame, Señor, necesito yo clamar a ti para empezar y continuar buscando la presencia de Dios. Es importante restaurar esa piedra del auxilio, que digas, hasta aquí el Señor me ha ayudado, hasta aquí tú has sido fiel, hasta aquí tú me has prosperado, hasta aquí tú has ayudado a mi familia, hasta aquí tú me has abierto puertas, y debemos restaurar esa piedra del auxilio. Que nunca se te olvide lo que Dios ha hecho en tu vida, que nunca se te olvide lo bueno que Dios ha sido contigo, las bendiciones que Dios te ha dado, el esposo, la esposa, tus hijos, lo que Dios te haya dado en tu vida, que nunca se te olvide, y que podamos decir, Señor, hasta aquí tú nos has ayudado. Debemos restaurar esa comunión con el Señor. La piedra número 10, la piedra del altar. Debemos restaurar la piedra del altar. En 1 Samuel 14:33 dice, pero alguien fue a decirle a Saúl, mira, están pecando contra el Señor, se están comiendo la carne con toda la sangre. Saúl dijo, pueblo pecador, hagan rodar una piedra grande hasta aquí, pero ya. Entonces podemos ver, si te metes en esta historia, puedes ver el contexto de esto. Pero nosotros debemos restaurar la piedra del altar. Dice, pueblo pecador, hagan rodar una piedra grande hasta aquí y les voy a enseñar a hacer sacrificio. Porque ellos estaban comiendo la carne con toda sangre, que esto representa vida, y cómo vamos a estar comiendo la vida. La carne debía estar bien tostadita, bien quemada. Entonces podemos ver que Saúl les quería enseñar cómo hacer un sacrificio. Esta piedra representa la reconciliación con Dios. La que reconciliación implica tener un cambio. En la reconciliación Dios sigue siendo perfecto, no cambia. A nosotros, por el contrario, Él nos cambia como resultado de nuestra relación con el cambio que Dios nos ha dado. Y tal vez has hecho cosas que no le han agradado a Dios. Has hecho cosas que te has alejado, los mandamientos los has negado, y te has olvidado de lo bueno que es Dios, y cómo adorabas a Dios, cómo exaltabas al Señor, cómo leas la Biblia, y has menospreciado, como este pueblo dice que empezaban a comer carne con sangre, y dice, pueblo pecador, hagan rodar una piedra grande hasta aquí, pero ya, porque él quería restaurar la piedra del altar y enseñarles, así se hace un sacrificio. Esto es lo que a Dios le agrada. Entonces debemos reconciliarnos. Entonces esto habla acerca de la piedra de la reconciliación, la piedra del altar, el cual implica tener un cambio. Ya no seas igual. Abre tu corazón a Dios. Permítele que Dios siga haciendo la obra en ti. No te niegues, no tengas miedo. Solo que lo que tienes que decir, Señor, enséñame cómo volver a hacer sacrificios. Enséñame a presentar mi cuerpo como sacrificio vivo, agradable a ti, Señor. Ahora la piedra número 11 es la piedra de la división. Se debe restaurar la comunión con el Señor, ¿verdad? La piedra de división. En 1 Samuel 20:19 dice, cuando hayas estado ausente 3 días, descenderás a prisa y vendrás al lugar donde te escondiste el día de que aquel suceso, y permanecerás junto a la piedra de Sel. Esta piedra tiene por nombre división, representa el rompimiento de los lazos sentimentales, como ejemplo como David y Jonatán. Entonces necesitamos restaurar
la comunión, la piedra de división, que dice mi punto número 11. Ahora, la piedra de ciel se menciona en 1 Samuel, capítulo 20, versículo 41. Dice, donde David y Jonatán se despidieron después de que Jonatán le advierte sobre el peligro que corría de parte de Saúl, su padre, ¿verdad? De Jonatán. Entonces el significado de esta piedra es el punto de un encuentro. La piedra sirve como un punto de referencia para su futuro encuentro. La piedra es un recordatorio de su amistad y promesa de reencontrarse. Entonces, lo que simboliza esta piedra, la piedra de división, esta piedra simboliza la fidelidad, la lealtad y la amistad inquebrantable entre David y Jonatán. Entonces, esta piedra representa la división y el rompimiento de tal vez lazos sentimentales. Se debe restaurar esta piedra. Bueno, voy a seguir a la piedra número 12. Amén. Dice la piedra de la humillación y la humildad. Y ya para concluir, quiero tocar esta última piedra. Y mi deseo es de que haya sido de mucha bendición para ti. Pero la piedra número 12 dice la piedra de la humillación y de la humildad. En 1 Reyes capítulo 1 versículo 9 dice, Adonías sacrificó ovejas, bueyes, animales cebados junto a la piedra de Zohelet, el que se arrastra, que está al lado de Enrogel, e invitó a todos sus hermanos e hijos del rey y a todos los hombres de Judá, siervos del rey. Entonces, esta piedra de la humillación y la humildad debe restaurarse. Amén. Podemos ver que Adonías quiso quitarle el trono, quiso usurpar, ¿verdad?, lo que no le pertenecía. Y muchas veces muchos queremos exaltarnos y salir en rebelión, o decir yo soy mejor, o tengo mejor palabra, tengo mejor mensaje, y nosotros debemos humillarnos. Debemos nosotros tener la humildad para decir, sabes que sí, soy parte del ministerio. Gracias, Señor, porque me estás usando, y que no se te suba lo que Dios ha depositado en tu vida. Por eso esta piedra de la humildad y la humillación debe ser restaurada. Porque Dios nos da la oportunidad, nos ha dado la vida, nos ha dado como dice aquí, dice, uno debe tener la humildad no solo a servir a Dios, sino al siervo, sino a sus hijos, a los servidores, los hermanos de todos los hombres. Entonces esto representa que tenemos que tener la humildad para servir a Dios. No como Adonías, dice que sacrificó ovejas, bueyes, animales, y empezó a invitar a gente para querer él poder usurpar ser el rey. Entonces podemos ver que el contexto de eso dice, Adonías, al ofrecer el sacrificio junto a la piedra de Zohelet, estaba dando una señal de su pretensión al trono real, desafiando a su hermano Salomón. Entonces es triste querer usurpar el lugar que no te corresponde. Por eso debemos reconstruir, reparar, restaurar nuestra humildad con el Señor y darle gracias donde el Señor nos tiene. Darle gracias a todo lo que Dios nos ha dado. Así que lo quiero dejar con esto. Esto es el Ministerio de la Restauración del Altar, y te animo a que sigamos buscando del Señor. Amén. Así que vamos a orar para darle gracias a Dios y despedirnos de este programa o de este video. Amén. Así que si a ti te falta y deseas restaurar ese altar, ya lo pudimos ver. Es importante reconciliarnos con Dios. Amén. Y que nuestra adoración continúe como Él le agrada, y ofrecernos con el sacrificio vivo al Señor todos los días. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias. Gracias, Señor, por cada pastor, por cada miembro, cada líder, Señor,
cada siervo, sierva, Señor, que escuchó este mensaje. Te pido, Señor, que pongas el deseo en sus corazones de restaurar el altar, Señor. Restaurar el altar de adoración, restaurar el altar, Señor, de la comunicación contigo, Padre eterno. Te pido, Señor, que nos enseñes cada día a agradarte, Señor. Tal vez nuestra relación contigo se ha quebrado, tal vez el enemigo ha derrumbado cada piedra que estaba siendo edificada, Señor, para que ofrecerte a ti, Señor, una ofrenda que te agrada, Señor. Te pido en este momento que nos des la valentía, Señor, para reconstruir nuestra comunión contigo, Señor. Padre, gracias. Te pedimos por todos los que nos están viendo en este momento, en el nombre precioso de Jesús. Dios te bendiga. Hasta luego. Y ahí vamos a poner otro video más adelante. Bendiciones.